Continuamos con el capítulo 7 de la magia de creer. Cómo proyectar tus pensamientos. Muchos fanáticos del béisbol saben cómo jugaba el gran Babe Ruth. Si quería pegar un jonrón al lado derecho o izquierdo, ahí es donde bateaba la pelota. ¿Cómo lo hizo? Probablemente solo lo sepa el gran héroe de todos los niños estadounidenses, pero sin duda era un misterio. Pudo batear la pelota donde quería, contra los lanzadores más poderosos, y su récord se mantuvo durante mucho tiempo. Ernie Pyle, el famoso corresponsal de guerra, experimentó una premonición de muerte. Cuando partió al Pacific Theater de la Segunda Guerra Mundial, Ernie tuvo la sensación de que no regresaría. Por otro lado, muchos exmilitares dijeron que tenían la sensación o la creencia de que iban a atravesar un fuego intenso sin ser heridos, y así lo hicieron. Encontrarás que muchas personas sometidas a un gran peligro creen en la eficacia de este círculo blanco o aura. Quizás aquí de nuevo esté el resultado de la magia de creer. En todo el mundo, millones de propietarios de automóviles tienen dentro de ellos una pequeña medalla de San Cristóbal, porque creen que los salvará de accidentes. Pero, ¿por qué detenerse allí? Las vibraciones, creadas por otros, nos afectan mucho más de lo que nos damos cuenta, ya que asumimos las características de aquellos con quienes nos asociamos más o menos constantemente. Después de largos años juntos, un hombre y una mujer con frecuencia se asemejan y adquieren muchos de los hábitos del otro. Un bebé asumirá las características emocionales de la madre o de la persona que lo cuida habitualmente, volviéndose susceptible a los mismos temores, gustos y disgustos, y con frecuencia estas cualidades emocionales permanecen de por vida. Los amantes de las mascotas, especialmente de los perros, declaran que los animales asumen algunas de las características emocionales de sus dueños. Serán desagradables, amistosos, felices o peleadores, según el patrón emocional del humano con el que se relacionen más estrechamente. Siempre es importante recordar que una persona negativa puede causar estragos. En una organización u hogar, una personalidad negativa fuerte puede hacer la misma cantidad de daño que una personalidad positiva puede hacer el bien. Y cuando los dos se enfrentan entre sí, lo negativo con frecuencia se vuelve más poderoso. Hemos visto lo que le sucede a un hombre que vive entre personas no civilizadas. Ocasionalmente se vuelve como ellos. Los ingleses, empleados como operadores de las plantaciones o de minas en los puestos de avanzada de la jungla, solían protegerse contra esto, afeitándose y vistiéndose meticulosamente para cenar cada noche. Para tener una organización que funcione correctamente, todos los miembros deben estar en sintonía con el pensamiento del ejecutivo principal. Por lo tanto, una persona extremadamente nerviosa en una posición de autoridad puede poner a casi todos los compañeros de trabajo en un estado de nerviosismo. Puede ver que esto sucede en casi cualquier oficina o tienda donde el ejecutivo es un tipo nervioso. A veces este patrón emocional se extenderá a toda la organización, lo que después de todo es solo la sombra extendida del hombre que lo dirige. Una fuerte personalidad negativa que no está de acuerdo con las ideas de la gerencia puede extender sus vibraciones negativas a otras personas de una organización y causar un gran daño. Al igual que una manzana podrida en una caja, pronto pudrirá a todas las demás. Del mismo modo, una persona que llora puede hacer que otras personas en la misma habitación lloren. Una persona que ríe
puede hacer que otros rían, y el bostezo de una sola persona puede causar una epidemia de bostezos. Rara vez nos damos cuenta de lo mucho que nuestras vibraciones emocionales afectan a los demás y de lo mucho que nos afectan las suyas. Si tú sigues siendo un tipo positivo, evita asociarte demasiado con cualquier personalidad negativa o pesimista. Muchos clérigos y consejeros de personal a menudo se convierten en víctimas de corrientes prolongadas de personas que acuden a ellos con sus problemas. El impacto constante de las vibraciones de dolor y tristeza eventualmente invierte su polaridad positiva y las reduce a un estado negativo. Para comprender mejor el efecto de estas vibraciones sugestivas, solo necesitas recordar los sentimientos variados al ingresar a diferentes oficinas u hogares. La atmósfera, la creación de personas que habitualmente frecuentan el lugar, puede detectarse instantáneamente como perturbadora, inquietante, tranquila, armoniosa, fría o cálida. La disposición de los muebles, la combinación de colores, las propias paredes. Todo vibra de acuerdo al pensamiento de las personas que ocupan la habitación y dice qué tipo de cosas piensan, ya sea que el hogar sea una mansión o una choza. Las vibraciones son siempre una clave para la personalidad de quienes la ocupan. ¿Tienes miedo de asumir responsabilidades, de tomar decisiones y de salir solo? La mayoría de la gente lo tiene. Es por eso que hay tan pocos líderes y muchos seguidores. Si te enfrentas a un problema, cuanto más tiempo lo pospongas, más grande se vuelve y más miedo tienes de tu capacidad para resolverlo. Al no decidir, no actúas, y al no actuar, invitas al fracaso. Por lo tanto, aprende a tomar decisiones. La experiencia pronto te enseñará que una vez que se toma una decisión, los problemas comienzan a desaparecer. Aunque tu decisión no sea la mejor, la simple decisión te da fuerza y eleva la moral. Es el miedo de hacer lo incorrecto lo que atrae lo incorrecto. Decide y actúa, y es probable que tus problemas se desvanezcan en el aire, ya sea que cometas un error o no. Todos los grandes hombres y mujeres toman decisiones rápidas y firmes que surgen de su intuición, su conocimiento acumulado y su experiencia previa. Así que aprende a ser audaz en tus acciones. No pretendo ser un sanador espiritual, pero cualquiera que conozca algo sobre el poder de la mente conoce los efectos del pensamiento emocional sobre la condición del cuerpo y qué sugestiones se pueden hacer para provocar la enfermedad y curarla. Algunos movimientos de curación por la fe, como el efecto de la ciencia cristiana, curan negando que exista la enfermedad, y miles de personas atestiguan la validez de este método de curación. Los seguidores de otras escuelas de curación no intentan negar la enfermedad, sino que la ignoran, afirmando que están básicamente bien, felices y mejorando cada día. Los miembros de las diversas escuelas de pensamiento son los mejores jueces de los métodos que funcionan para ellos, pero en todos los casos, la creencia del individuo determina el éxito del método de curación. Sin embargo, es interesante que la ciencia cristiana, que promueve la negación, tenga un gran número de seguidores y su membresía siga aumentando a pasos agigantados. ¿Hasta qué punto la sugestión puede curar enfermedades y dolencias físicas? Sigue siendo un tema de gran controversia entre las diversas escuelas de curación mental y los miembros de la profesión médica. Pero muchos miles, solo en nuestro país, y el número aumenta diariamente, creen firmemente que la curación de sus dolencias se debe a una curación mental. Desde hace tiempo se sabe que el miedo, el odio y la preocupación
pueden llevar a muchos males corporales, incluso a enfermedades fatales, aunque algunos miembros de la profesión médica todavía se niegan a reconocer esto. Sin embargo, el 19 de febrero de 1945, un artículo de la revista Life, titulado Medicina psicosomática, declaró que durante la guerra se descubrió que el 40% de todos los casos de discapacidad del ejército se originaron por causas psicosomáticas. El artículo señalaba que muchos casos de fiebre del heno, asma bronquial, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, enfermedad reumática, artritis, diabetes mellitus, resfriado común y varias afecciones de la piel como verrugas, urticaria y reacciones alérgicas se debieron a trastornos emocionales directamente o por alteraciones físicas, en las que las emociones fueron un factor agravante. Psicosomático se refiere a una combinación de dolencias de la mente y el cuerpo provocadas por las emociones. El remedio prescrito es una combinación de tratamiento médico y psicoterapia que localiza las fuentes de los trastornos emocionales y trata de erradicarla. Debido a los experimentos de los psiquiatras y el psicoanálisis en los últimos años, todo el tema del tratamiento médico y mental probablemente se deba a una revisión completa, con curas mentales resultantes que pueden resultar sorprendentes. Sin embargo, aquellos que entienden la ciencia de la psicoterapia están bastante de acuerdo en que una cura no se logra a través del tratamiento del curandero, sino tanto del paciente mismo. En otras palabras, la sugestión, independientemente de la forma en que el terapeuta lo haga, ya sea de acuerdo con los principios de la psicoterapia o en conjunto con alguna creencia religiosa especial, se transmite a su vez por autosugestión a la mente subconsciente del paciente, donde se hace efectivo. La siguiente declaración puede invitar a la crítica, pero si un paciente se niega a creer en los llamamientos sugestivos del terapeuta, el propósito nunca se cumple. El terapeuta y el paciente tienen que estar en contacto para obtener resultados, y mi teoría es que cualquier persona que comprenda el uso del poder de la sugestión podría obtener los mismos resultados sin la ayuda de un terapeuta, siempre que sea lo suficientemente fuerte, eficiente y constante en sus propias convicciones y sugestiones. La misma técnica del espejo y las tarjetas con afirmaciones adecuadas se pueden usar también aquí con gran ventaja. Joseph Dunninger, el autodenominado mentalista de la década de 1950, con sus llamadas proezas de proyección de pensamiento y lectura mental, hizo mucho para ampliar la discusión popular sobre la telepatía o la transferencia de pensamientos. Siempre me ha parecido extraño que muchas personas que profesan creer en la Biblia, en las que hay innumerables historias de visiones, clarividencia y telepatía, declaren que hoy en día la telepatía y los fenómenos afines no son posibles. Los registros de las sociedades estadounidense y británica para la investigación psíquica están llenos de informes de casos de telepatía, clarividencia y fenómenos similares. Pero a pesar de los informes publicados y de hallazgos científicos, muchas personas se burlan de la idea de que pueda ser real. A pesar del escepticismo general, algunos de los más grandes pensadores científicos del mundo han declarado que la telepatía no solo es posible, sino que es una facultad que la mayoría de las personas pueden usar cuando la entienden, además de los hallazgos de las sociedades estadounidense y británica para la investigación psíquica y los resultados publicados por el Dr. Rhine. Hay numerosos libros sobre el tema. Algunos de los más antiguos y más conocidos son Mental Radio, de Upton Sinclair, Más allá de los sentidos, por el Dr. Charles Francis Potter, el conocido predicador de Nueva York.
Pensamientos a través del espacio, por Harold Sherman y el famoso explorador Sir Hubert Wilkins. Telepatía, por Eileen Garrett. Y Telepatía experimental, de René Warcollier, director del Instituto Metaphysique International en París. Cuando los resultados de los experimentos del Dr. Rhine se hicieron públicos por primera vez, muchos hombres se apresuraron a imprimir declaraciones de que los resultados podían ponerse al azar. Se gastó mucho tiempo y dinero en un esfuerzo por demostrar que la telepatía no existía. Sin embargo, los experimentos continuaron en Duke y en otras universidades prestigiosas. A menudo me preguntaba por qué muchos investigadores y científicos opuestos no intentan probar que los fenómenos existen, en lugar de probar lo contrario. Pero aquí nuevamente tengo una teoría de que la creencia es la que hace milagros, y esto se fundamenta en parte en lo que el propio Dr. Rhine dijo en su libro sobre la percepción extrasensorial. Declaró que se obtuvieron resultados satisfactorios cuando los experimentadores captaron el espíritu de lo que hacían. En otras palabras, había entusiasmo, interés espontáneo y la creencia de que se podía lograr, pero la capacidad de transmitir y recibir se debilitó una vez que la novedad original desapareció. Cuando los estudiantes volvieron a llamar más tarde para continuar sus experimentos en el curso de sus estudios, faltó entusiasmo y los resultados no fueron satisfactorios. El Dr. J. B. Rhine escribió un artículo en la revista American Weekly del 25 de agosto de 1946, titulada Evidencia científica de que el hombre tiene un alma. Dado que sus explicaciones tratan directamente el tema de este libro, cito el artículo casi en su totalidad, por cortesía del difunto Dr. Rhine y con el permiso de The American Weekly. Dice así: ¿qué tiene que decir la ciencia sobre el alma? Para la respuesta a esta pregunta, naturalmente, recurriríamos a la psicología, porque es literalmente la ciencia del alma. Pero aquí tenemos una sorpresa, ya que descubrimos que la teoría del alma del hombre prácticamente se ha eliminado de los libros de psicología y otros estudios. La mayoría de los psicólogos incluso sonreirían con tolerancia si uno habla de la mente en sí misma como si fuera algo independiente del cerebro. Todo tiene que ser físico para ser real, de acuerdo con la visión prevaleciente. Cualquier cosa no física o espiritual, como se supone que es el alma, por lo tanto, simplemente tiene que ser descartada como superstición pura. Sin embargo, algunas cosas que ocurren de vez en cuando, que simplemente no encajan con esta visión física del hombre. Por ejemplo, una persona puede despertar de un sueño horrible en el que un amigo o un familiar está muriendo. La imagen impactante resulta esencialmente real y sincronizada, aunque el amigo pueda estar a miles de kilómetros de distancia. La característica más extraña de todo esto es que en algunos casos el evento percibido puede no ocurrir hasta horas o días después del sueño. Sin embargo, puede haber sido fotografiado con precisión e incluso experimentado con considerable detalle. El primer pensamiento es, por supuesto, que tales experiencias son simples coincidencias. No muchas personas van más allá de esta primera explicación, fácil, pero afortunadamente algunas lo han hecho, y cuando uno estudia un gran número de estas experiencias, pierden toda apariencia de ser accidental. Lo científico que se debía hacer, por supuesto, era ponerse a trabajar para descubrir qué podría haber detrás de estos acontecimientos. Obviamente, si alguna de estas experiencias psíquicas demostrara que la mente tiene el poder de ir más allá del espacio y el tiempo, claramente estarían trascendiendo la ley física. Entonces se demostraría que la mente es un sistema espiritual más que físico. Aquí,
hay una evidencia del alma, nada más, pero proporciona la ventaja necesaria para la evidencia confiable. De estas experiencias psíquicas se derivaron las pruebas PES, abreviatura de percepción extrasensorial, que incluye la telepatía y la clarividencia, dos modos diferentes de adquirir conocimiento sin el uso de los órganos sensoriales reconocidos como los ojos o los oídos. En una prueba de telepatía típica, la persona trata de identificar qué tarjeta o número u otro símbolo está teniendo en cuenta otra persona que se encuentra en una habitación contigua. En una prueba de clarividencia, por otro lado, es el objeto en sí mismo, comúnmente una tarjeta, lo que la persona trata de percibir. En una palabra, la telepatía es percepción extrasensorial del estado mental de otra persona. La clarividencia, la percepción extrasensorial de un objeto. En la Universidad de Duke, en 1930, un pequeño grupo de psicólogos comenzó una serie de experimentos PES de ambos tipos, telepatía y clarividencia. Este trabajo fue patrocinado por el gran psicólogo británico William McDougall, miembro de la Royal Society, que en ese momento era el jefe del Departamento de Psicología de Duke. Este trabajo llevado a cabo en lo que vino a llamarse Laboratorio de Parapsicología, para, que significa lo inusual, lo excepcional, lo poco ortodoxo, no fue de ninguna manera el primero de su tipo. Se habían hecho experimentos en muchos lugares, algunos incluso en universidades, desde incluso 50 años atrás, pero no hubo una experimentación sistemática y consecutiva que siguiera los problemas a través de los años, como ocurrió en Duke, que fue la primera universidad en ofrecer un refugio permanente para la investigación activa en problemas psíquicos. El laboratorio de parapsicología encontró evidencia confirmatoria reciente de ambos tipos de percepción extrasensorial, telepática y clarividente. Desarrollaron y estandarizaron nuevas pruebas, facilitando la repetición de los experimentos. Esto tuvo el efecto de iniciar un movimiento de experimentación que se extendió a muchas otras instituciones aquí y en el extranjero. Se tomaron precauciones elaboradas para asegurar que no fueran posibles las señales sensoriales y que ningún error pudiera afectar los resultados de la prueba. Las pruebas fueron de tal naturaleza que las puntuaciones podrían evaluarse mediante métodos estadísticos estándar y aprobados durante mucho tiempo. Se puede demostrar claramente que los puntajes obtenidos en las pruebas no se pueden justificar razonablemente, ni por casualidad, ni por debilidad experimental de ningún tipo. Una vez que los investigadores estuvieron satisfechos de que la aparición de la percepción extrasensorial estaba bien establecida, se pusieron a trabajar en la cuestión de vital importancia en cuanto a qué relación tenía esa capacidad con el mundo físico. La telepatía y la clarividencia ¿operan estrictamente bajo la ley física o van más allá de los límites de la física, como parecen hacer las experiencias psíquicas espontáneas? Afortunadamente, era una cuestión simple probar la percepción extrasensorial en relación con el espacio. Por ejemplo, solo necesitábamos realizar pruebas a larga distancia entre las tarjetas y la persona que intentaba identificarlas por percepción extrasensorial y comparar los resultados con pruebas de corta distancia. Tanto la telepatía como la clarividencia dieron tan buenos resultados a grandes y cortas distancias. La distancia medida en metros, kilómetros o cientos de kilómetros simplemente no importaba en la operación de percepción extrasensorial, en lo que respecta a los experimentos. En este sentido, los ángulos, las barreras y otras condiciones físicas parecían no tener efecto en el éxito de las pruebas
de percepción extrasensorial. ¿Qué hay entonces sobre el tiempo? Argumentamos que si el espacio no influye en la percepción extrasensorial, el tiempo tampoco debería afectarlo. Las pruebas de percepción extrasensorial del futuro o precognición, profecía es una palabra más familiar, se derivaron fácilmente de las pruebas de percepción extrasensorial regulares. Luego, a las personas que podían identificar con éxito las tarjetas extrasensorialmente a distancia, se les pedía que trataran de predecir el orden de las cartas. Descubrimos que también puntuaban en las barajas de cartas que se barajaban mecánicamente antes de verificar, ya que intentaron identificar las cartas en el mazo en ese momento. Además predijeron el orden de las tarjetas 10 días antes y durante un periodo de 2 días. La duración del tiempo más allá de la predicción y el chequeo después de la mezcla no hicieron más diferencia que la longitud de la distancia en los experimentos anteriores. Solo fue posible una interpretación de estos experimentos que la mente del hombre de alguna manera trasciende las limitaciones espacio-temporales del mundo físico. Como los experimentos fueron confirmados por otros investigadores en otros laboratorios, la conclusión quedó firmemente establecida de que la mente posee propiedades que no pertenecen a la física tal como la conocemos. Dado que el espacio y el tiempo son las indicaciones más seguras de lo que es físico, la mente debe, por lo tanto, ser de naturaleza extrafísica o espiritual. Y todo lo que queremos decir con esto es que la mente no es física ni espiritual. Los experimentos de percepción extrasensorial entonces han dado evidencia del alma en el hombre. Para algunas personas esto parecerá un comienzo muy pequeño para el problema del alma. Ciertamente no debemos exagerar el alcance de los hallazgos. En realidad, hemos hecho poco para producir evidencia para un tipo elemental de teoría del alma. Por supuesto, hay mucho más en el concepto religioso del alma que lo que se ha encontrado en estas investigaciones. Hay muchos grandes problemas pendientes. ¿Es el alma capaz de separarse del cuerpo? ¿Puede sobrevivir a la muerte corporal? Si puede y lo hace, ¿pueden las almas desencarnadas tener algún contacto con los vivos o influir de alguna manera en ellas? ¿Qué pasa con la idea del alma colectiva o Dios? ¿Qué hay acerca de la comunicación entre las almas, especialmente el alma del hombre y Dios? Esta y muchas otras preguntas fundamentales de la doctrina religiosa permanecen intactas de todo lo discutido hasta ahora en este artículo. Todos tenemos derecho a concluir que el concepto físico del hombre, el que ha prevalecido cada vez más en los círculos intelectuales desde el auge del materialismo, está ahora totalmente refutado. Hay algo, cuanto aún no lo sabemos, definitivamente extrafísico sobre los seres humanos. Hay un orden de realidad en la vida humana que no está sujeta a las leyes del tiempo y el espacio. Pero creo que es igual de importante reconocer las enormes posibilidades que no podemos ver. La teoría del alma del hombre nos aporta mucho para construir en nuestra reflexión sobre los problemas religiosos. Ahora hemos verificado el fundamento esencial sobre el que se erigió originalmente la filosofía espiritual del hombre. Queda por continuar la investigación científica por descubrir, con los mismos métodos, todo lo que podamos sobre la personalidad humana, su naturaleza y su destino. En resumen, para abordar las otras grandes cuestiones de la religión. Hubo un momento en que la investigación experimental sobre los problemas de la religión se encontraría con una fuerte oposición de los líderes religiosos ortodoxos. Muchos conservadores resienten la intrusión de la ciencia en el dominio de lo que creen que debería ser la fe pura. Pero muchos hombres y mujeres profundamente religiosos
están buscando ansiosamente un conocimiento más tangible con respecto a la mente humana y todas sus potencialidades que se encuentran mucho más allá de nuestro conocimiento actual. Sorprendentemente, con la principal oposición que nos hemos encontrado ha sido con la ciencia ortodoxa. El conservador científico teme especialmente cualquier división en la naturaleza, cualquier dualismo, como el del alma y el cuerpo, tanto que es probable que se niegue a mirar la evidencia que sugiere tal dualidad. Dicha ansiedad carece de fundamento, ya que si como ahora podemos afirmar que sabemos, el hombre tiene un alma y un cuerpo, ambos fundamentalmente diferentes. Los dos todavía están unificados en algún sentido. Ambos interactúan, por lo tanto, tienen algo en común. Dos cosas no pueden afectarse entre sí, aunque difieran en cada punto. Por lo tanto, debe haber un mundo de realidades ocultas, probablemente ni físicas ni mentales como las conocemos, de donde provienen originalmente las manifestaciones de la mente y el cuerpo, lo psíquico y lo físico. Este reino, más allá de la mente y la materia, se encuentra allí, tan desconocido como los continentes americanos eran para Colón, esperando silenciosamente a un afortunado explorador del futuro. Pero tendrá que ser alguien que, como el gran navegante genovés, se atrevió a cuestionar las tablas existentes de conocimiento y creencia y las puso a prueba experimental. Fin de la cita. He asistido muchas veces a sesiones en las que el médium se negaba a ponerse en acción, declarando que alguien en la audiencia se estaba burlando, alguien que no creía y cuyas vibraciones estaban creando una atmósfera hostil. El escéptico materialista puede reírse de esto, pero he asistido a reuniones grandes en las que la hostilidad persistente de un solo interlocutor no solo ha interrumpido a la audiencia, sino que ha derrotado completamente los esfuerzos del orador. Pienso que cualquiera que entienda la teoría vibratoria del pensamiento puede ver por qué las vibraciones contrarias pueden ser como llaves inglesas arrojadas a una maquinaria. El Dr. Rhine descubrió en sus pruebas de psicoquinesia que cuando un sujeto operaba en presencia de un observador que intentaba distraerlo y deprimirlo, los resultados siempre estaban por debajo de las expectativas. Por el contrario, cuando el mismo experimento se realizó solo o en presencia de observadores neutrales o amables, la puntuación de los éxitos fue correspondientemente alta. Solo tenemos que leer las historias de la brujería de los curanderos y hechiceros de vudú e incluso los logros de los sanadores mentales actuales. Sin duda alguna trabaja alguna fuerza que influye en otros, incluso a distancia. La sugestión plantada por primera vez en la mente del paciente, o víctima según sea el caso, no tiene en cuenta los resultados, especialmente en el método de tratamiento ausente en el que el paciente puede no saber que el sanador está trabajando en ello. Si la telepatía está involucrada, aquí es algo que aún no se ha establecido. Prácticamente todos los grandes científicos eléctricos, incluidos Edison, Steinmetz, Tesla y Marconi, estaban muy interesados en la telepatía. El doctor Alexis Carrel no solo creyó en la telepatía, sino que declaró que los científicos deberían estudiarla, al igual que se estudian los fenómenos fisiológicos. Después de 20 años de investigación por parte de sus miembros, el secretario de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres declaró que la telepatía es una realidad. Los experimentos en varias universidades continúan acumulando evidencia sorprendente de su existencia. Sin embargo, muchos científicos todavía se niegan a aceptar los hallazgos. Además, el número de laicos que llevan a cabo sus propias investigaciones está en constante crecimiento, a pesar de que en ciertos sectores se los considera excéntricos
y algo cándidos. Me he preguntado muchas veces si los que menosprecian realmente son justos, tanto para ellos mismos como para los interesados en los fenómenos, especialmente cuando el trabajo de investigación puede conducir a mayores descubrimientos de los que hasta ahora se había imaginado. Muchos aficionados a los caballos y perros, especialmente aquellos que tienen estos animales como mascotas durante un periodo de años, mantienen firmemente la existencia de la telepatía entre los animales y ellos mismos. Existen innumerables historias de fenómenos telepáticos entre personas primitivas en todas partes del mundo. Hace muchos años, un ejecutivo de negocios me dijo que se liberaba de las personas que le hacían perder su tiempo simplemente repitiendo mentalmente: es hora de que te vayas, sal ahora, vete ahora. El visitante pronto se pondría inquieto, miraría su reloj o se levantaría de su silla y pronto tomaría su camino. Puedes obtener los mismos resultados cuando los visitantes se quedan más tiempo en tu casa. Cuando sientas que es hora de que se vayan, simplemente dices mentalmente: vete a casa ahora, vete a casa ahora. Encontrarás que miran alrededor de la habitación buscando el reloj y dicen: supongo que es hora de irse. Algunos escépticos dirán que la telepatía no tiene nada que ver con esto, sino sus expresiones faciales, movimientos corporales, signos de nerviosismo o cansancio advierten al visitante que es hora de irse. Experimenta por ti mismo, pero ten cuidado de no dar al visitante ninguna señal externa, ya sea por palabra o por expresión facial, de que es hora de que se vayan. Encontrarás que a veces, especialmente si el visitante intenta poner un punto o ganar un argumento, este procedimiento no funcionará. Pero en el momento en el que haya una pausa en la conversación, inténtalo y los resultados te asombrarán. Hace algunos años tenía mi oficina en una segunda planta de un edificio. Más tarde, mi firma se trasladó hasta el 10º. A menudo, al entrar en el elevador, le decía al operador: 10, por favor, y luego inmediatamente pensaba en cómo solía trabajar en la segunda planta. Una y otra vez, el operador del ascensor, que no me conocía a mí ni a mi asociación anterior, se detuvo en la segunda planta y luego se giró para mirarme. Un clérigo de la costa del Pacífico, que era un profundo estudiante de lo relacionado con la mente, me dijo que cada vez que quería flores en su iglesia, simplemente enviaba sus pensamientos a los miembros de su congregación y alguien enviaba flores. Cada ventana conmemorativa en su iglesia, me dijo, vino como resultado de las sugestiones mentales que daba cada vez que sentía que el momento era propicio para otra ventana. En un programa de radio en abril de 1945, el Dr. Roy Chapman Andrews habló de una de las coincidencias más inusuales que se hayan registrado. Justo después de la publicación de una de sus canciones, un compositor estadounidense descubrió que la misma pieza musical, nota por nota, se había compuesto y publicado en Alemania, solo un poco antes. El hecho de que las composiciones fueran idénticas hasta la última nota hace que la historia sea más inusual que los muchos casos reportados de personas muy separadas que tuvieron la misma idea al mismo tiempo. Mientras vivía en la costa oeste, presenté un artículo en una publicación del este, solo para recibir una nota del editor que decía que acababa de aceptar un artículo de otro escritor que vive en el este. Elisha Gray afirmó que tuvo la idea del teléfono al mismo tiempo que Alexander Graham Bell. El descubrimiento simultáneo, independiente a menudo, ocurre entre escritores, inventores, químicos, ingenieros y compositores. Incluso durante la preparación de este libro, cuando se hacían sugerencias para cambios y adiciones, mi agente y yo a menudo nos sorprendíamos al saber que los dos recibíamos ideas similares, en momentos casi idénticos. La idea
de utilizar a las personas idénticas como ejemplos nos vino casi simultáneamente. Al principio, mi editor sugirió que expandiera el manuscrito. Había estado haciendo un trabajo de investigación adicional durante una semana, cuando mi asesor me envió una carta en la que decía que había sugerido al editor el tema idéntico en el que había estado trabajando. Encontramos que los mismos pensamientos habían llegado a nosotros aproximadamente al mismo tiempo. Naturalmente, no hay forma de saber si mi asesor en Nueva York captó mis pensamientos o si yo capté los suyos. Simplemente informo de los hechos.